recordemos que Jardín es un municipio que amerita tener esta imaginación en verlo aquí con nosotros. Jardín está pasando por un tránsito y necesitamos, es lo que hemos venido conversando y él nos ha venido ilustrando en estos días que hemos estado compartiendo con el hombre, la necesidad de que Jardín crezca cada vez más en cultura y por fortuna es un aporte tenerlo aquí con nosotros. Entonces le vamos a dar la palabra a Javier Echeverry Restrepo. Javier, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Y muchas gracias a ustedes por escuchar toda esta conversación que vamos a alimentar hoy. Bueno, yo quisiera empezar no leyendo, porque la lectura eso fatiga mucho, sino recordar. Bueno, yo me fui, he estado en Bogotá, ya me eduqué en la Javeriana y estuve, en fin, eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es que en el peregrinaje de uno se encuentra uno con unos relatos que lo fascinan y lo cautivan. Lo que te cautiva es lo que vale la pena en la vida. Si nada te cautiva en tu vida, has perdido la vida. Sí, el asombro. El asombro hizo lo que es, todo esto es hijo del asombro. Resulta que yo escribí, me fui para Urabá y allá escribí una novela que se llamó Yerba Roja. Yerba Roja ganó un premio que ahora no interesa. Pero Yerba Roja está construida sobre una especie de manigua muy especial. Resulta que de aquí del Cauca subieron para Caucasia lo que se llamó la colonización antioqueña, que eso ya tampoco lo llaman la gente. Subía hasta Caucasia y Planeta Rica y doblaba para San Pedro de Urabá. Subían los antioqueños, pero bajaban de Bolívar los chilapos y se encontraron en San Pedro de Urabá y produjeron los Mediadepa. Se casaron los chilapos con los antioqueños y nació el Mediadepa, que era una especie de chilapo muy fuerte y que después salió para Turbo. Y allá de Turbo venía la madre Laura con sus cuentos que desde Dabeiba. Ella venía desde Dabeiba de 1914, más o menos venía. Y entonces todo eso se juntó en Turbo. Pero Turbo no se llamaba Turbo. Turbo se llamaba Picicí, en honor al patico Picicí. Y en el himno de Turbo está la cancioncita y se llama Picicí, en honor al patico Picicí. Y ese nombre es de los cunas. Cuando la madre fue a entrar, venía de los Embera, de conquistar los Embera, y la madre se equivocó. La madre tuvo una equivocación porque la madre, en las cartas, ¿han leído las cartas de la madre Laura? Demonizó a Antomiá, que era el dios de ellos, de los Embera, y al demonizar a Antomiá, ella castigó a los indios, castigó su cultura. Eso está en las cartas de la madre Laura. No, léanlas, porque uno tiene que leer a los suyos. Y esas cartas las pueden conseguir en Jericó Sibán. Allá están, las monjitas se las venden. Es un libro. Todos estos cuentos se los cuento yo porque yo soy un recogedor de cuentos. Y si me demoro por un lado y si me voy por la brecha, ustedes me dicen, ¿dónde iba, señor? ¿Qué nos iba contando? Por favor, no nos distraiga. Pero bueno, se encontró. Y cuando la madre Laura fue a pasar de los Embera a los cunas no le comieron el cuento. No. En Unguía, que era de los cunas, ella fue a pasar y se tuvo que quedar en Turbo, porque ellos no se iban a dejar demonizar sus ancestros. Los cunas son... Lástima que nosotros los hayamos llevado hasta Panamá
y hoy no tengamos cunas en toda la ribera. Yo hice, bueno, veníamos con los chilapos, ¿recuerdan? Es un chilapo. Que chilapo es un hijo de chulo, ellos habían demolido, todos los chulapos habían demolido las selvas de Bolívar y salían por Tuluá. ¿De dónde nació el nombre de Tuluá? De Tolúa, de la Ceiba Tolúa. Y por la Ceiba Tolúa de Tolú, los cartageneros sacaron todas las traviesas de los ferrocarriles de Francia, de Inglaterra. Todavía hay ceibas tolúas allá enterradas en esos cosas. Y nosotros aquí destruimos los trenes. Eso lo destruimos. Ni siquiera alcanzamos a ponerle las traviesas, ya se pudieron. Acabamos con los ferrocarriles para montar una tonelada en un carro grande y en vez de mandarla en vagones, como todavía se hace en Miami. Se mandan los vagones, 60 vagones conté en Miami, una máquina tirando de 60. ¿A cómo sale la tonelada? A $1, regalado. Nosotros acabamos con eso, que nosotros tenemos cabeza de chorlito. Tenemos que sacar lo que llevamos adentro, lo que más nos es esa fuerza. Este pueblo ya se ganó la lotería. Ya la tiene. ¿Dónde está la cosmogonía? ¿Dónde está el cuento del jardín? Hay que sacarlo. ¿Dónde están sus escritores, sus poetas? ¿Dónde están estos cuentos que van a narrar eso? ¿Dónde está esa bruja que uno ve en México parada en un restaurante con la vaina de la muerte? ¿Ah? Hay en estos restaurantes, en los vasos, poner en los vasos de cerveza, poner los íconos jardineños, en los restaurantes. ¿Por qué nos da lidia todo asumirnos? ¿Por qué esa dificultad que cargamos en asumirnos? Pero bueno, íbamos en una historia de chilapos. El chilapo es el reducto. El tumbaselvas, el hachero. Cuando eso se manejaba era el serrucho ¿cómo era? El trocero. Y yo comía serrín cuando era niño bregando a manejar porque el de arriba, que era un viejo zorro, me tiró todo el azufre y todo el acerrín encima. Yo aprendiendo, y él dice, la primera que debes aprender es recibir en los ojos el primer acerrín. Y yo quedé ciego, hasta que me dijo, anda, lávate el acerrín y ven, yo te enseño cómo se maneja un trocero. Y ya, bueno, eso era. Todo ese aprendizaje, toda esta historia la cuento, ¿por qué? Porque bajaban los chilapos, se encontraron con y produjeron los mediarepa. ¿Y qué hicieron los mediarepa? ¿Qué hicieron los hijos de los mediarepa? Antioqueños con chulapo, ¿qué produjo? Todos esos que inundaron después la costa de Capurganá a Unguía. Yo me fui para Capurganá porque era un andariego, ya no ando mucho porque estoy un poco restringido, porque los años me van diciendo, ojo pata larga, que también te van a entrar los añitos. Bueno, entraron por ahí, conquistaron la Tagua, la Ipecacuana, las peinetas de Carey, las tortugas de Carey las ponían. Y esas peinetas fueron a París, y la Tagua, los botones de los sacolevas de los encopetados ingleses eran de Tagua, unas monedas de Tagua, que es el marfil natural. Todo eso se vendió, y el caucho. Pero vino ¿quién? Vino Goodyear. ¿Y qué dijo Goodyear? Goodyear en Norteamérica dijo, ¿qué hacemos con el caucho que es muy blando? ¿Qué hacemos? Dijo, ustedes que hay unas llantas que dicen Goodyear, pero no saben por qué. Porque Goodyear dijo, ¿qué hacemos con este caucho es muy blando y las ruedas de los autos se acaban ya? Y se puso en el laboratorio, porque eso sí tienen los ingleses, son de laboratorio, son hombres pragmáticos. Son hombres de la praxis. Y cogió
Goodyear, y examinando, le revolvió azufre al caucho y endureció el caucho y nacieron las llantas de los carros que hoy hay de usar. ¿Por qué mezclo todo esto? Porque es la historia que desconocemos. Esta historia no está escrita en ninguna parte. Pero como yo soy escritor y me tocó recogerla, tuve que recogerla. Vinieron los chilapos y vendieron toda la tagua y el mercado de la tagua se cayó con el plástico. Tumbó el plástico, la tagua y se cayeron. Vino la Ipeca Deus, la planta de Dios, la que tumbaba la malaria, y allá se cayó eso, porque los alemanes empezaron a mandarlo en pastillitas. Ya quién iba a coger la Ipeca Deus para la malaria. Nadie compré la pastillita. Fíjese todo el concepto de cómo nos han robado sin robarnos, o cómo, sí, ustedes ya sabrán qué es lo que yo quiero contar. ¿Cómo hemos habitado? Cómo hemos tenido todo en las manos y se nos ha caído todo de las manos. Y ahora vamos a la farmacia a comprar la Ipeca Deus, la planta de Dios. Bueno, pero todos estos chilapos fueron desplazando a los indígenas y los fueron sacando y los corrieron de Unguía. Unguía fue fundada en 1908 por una recua de morenos y de chilapos que llevaron allá para despojar la selva y para ir abriendo caminos. El paisa que llevamos dentro, que es caminero y abre vacas y le abres a las vacas. Mientras ellos le abrían a la ciencia, nosotros le abríamos pasto a las vacas. Pero ese es el paisa que llevamos dentro, el Mediarepa, y ganó el Mediarepa. Y el chilapo también ganó, porque al fundirse eso enriqueció la raza, la fundió y nació ese mestizo alegre, contento, fuerzudo, el para todo. Ese es nosotros, esa división de sangre es el para todo. Bueno, y fuimos desplazando a los cunas. Y ahora están en Panamá. Nosotros no tenemos ya cunas. No los desplazaron la madre Laura, pero nosotros sí, metiéndonos y llenando de vacas toda esa vaina, hasta Capurganá y más allá. Van los cunas hasta Sapsurro, La Miel, todo eso que conocemos porque hemos paseado, pero no conocemos la historia. Cómo nació Sapsurro, cómo nació La Miel, cómo nació Capurganá. Yo tengo un libro que se llama Ciudadano no numerado. Cuando fui a esas costas, yo vi que eso estaba sin historiar. No había historia y me fui para los pueblos, cada uno de ellos. Le pregunté a los ancianos, ¿cómo se vive? ¿Cómo se muere? Porque hay que preguntar a la gente. El escritor no pregunta cuánto vale esta casa. ¿Cuánto vale esa casa? Yo la compro. No. ¿Cómo se vive en este pueblo? ¿Y cómo se muere? Sí, esa es la pregunta que hay que hacer. Porque ¿qué importa lo demás? El hombre es un ser para la muerte, pero el hombre es un ser para la vida. El Seinsunto de Heidegger, el hombre como ser para la muerte, pero nosotros tenemos que poner, por delante de la muerte está la vida y hay que vivirla. Pero bueno, no hagamos filosofía, que eso es muy trasnochador. Bueno, entonces, ahí escribí yo Yerba Roja. ¿Cómo nació Yerba Roja? Resulta... Entonces una es ciudadano no numerado. Ciudadano no numerado. Y después viene Yerba Roja. Yerba Roja. Yo llegué a Valencia, Córdoba, en busca de un sueño que yo llamé las barbas del sol. Yo creí que uno podía irse al Sinú a ver esos atardeceres y a ver barbar el sol como un Zeus, un Pantocrator, un Cristo de esos de la Edad Media, del siglo XII, ese Pantocrator con los rayos aquí, y yo veía ese sol allá en la orilla del Sinú, sentado allá, y por la tarde le veía barbar eso, y dije yo, un poema chino me inspiró. Las barbas del sol, puse yo eso.
Y resulta que ese cuento tan bonito, yo de vacas, un paraíso de vacas. Yo creí en un paraíso de vacas. ¿Qué paisa no ha soñado con un paraíso de vacas? No. Tú vas a Titumati, tú llegabas a Titumati, cuando eso, llegabas tú a Titumati, desembarcabas en la Amerindia o en cualquiera de esas embarcaciones. ¿Y qué pasaba? Había una casetica con la fiebre aftosa, teníamos que pasar y estaba lleno de un líquido que se llama yodo, porque aquí había, en Colombia había aftosa, y allá no, porque en Panamá no había aftosa, y si no pisaba, y habían 2 soldados, y tú tenías que meterte por ahí y pisar ese yodo porque podías llevar la aftosa de aquí para allá. Entonces los soldados pasan por ahí, a mí me tocó pasar por esas orcas caudinas, me tocó pasar y por ahí y ya están los zapatos sin aftosa, puedes pasar. Pasábamos al otro lado y llegamos a Balboa. Balboa la fundó el padre Alcides. Otro cuento, bueno, pero entonces quedémonos aquí un poco. Estábamos con el sol barbado y las barbas del sol, y yo con mis vacas, haciendo vacas, y yo era un hombre, un poeta feliz. Tuve unos 6 años muy felices en que yo y mis vacas la íbamos, pero yo estaba marcado. Yo estaba marcado porque yo llevaba un poeta encima, y un poeta no carga nada. Un poeta no. Omnia me comporto. Todo lo llevo conmigo. Entonces, si todo lo llevo conmigo, ¿para qué mis vacas? Y un día me secuestraron y ahí nació la novela de Tierras Marcadas. En fin, todo esto, ahí van naciendo todas las novelas, van encajando una tras otra las novelas, porque uno le va haciendo la lectura al territorio. Y me fui para Balboa y conseguí unos amigos, entre ellos el de la boina aquí, que es un amigazo muy querido, un amigo muy querido, que es además un escultor. Y entonces, esos son los amigos de uno, los que hacen locuras como uno. Uno les aprende a seguirlo. Y entonces me fui y me recogí toda la historia, y allá conseguí una historia rara. ¿Se las cuento o no? Pero a nadie, con una condición. ¿Cuántos somos aquí? Ninguno va a contar esta historia a nadie. Por favor. Como la de las campanas. Como la de las campanas, déjenlo para el día de la muerte. Por favor. Resulta que una vez, eso era un territorio bravo, Casa Quemada, la habían quemado 10 veces. Situados en el Urabachocuano. Sí, estamos en el Urabachocuano, no estamos en Antioquia ya. Sí, estamos allá. Balboa y el padre Alcides y todo eso, Fernández, que fue un tipo que era un aviador nacido en Cundinamarca y que era aviador, y con su avioneta les tiraba tasajos de carne a los colonizadores que él llevó del valle. Él colonizó Balboa. Él hizo Balboa, y ahora la estatua se la hizo en la plaza de Balboa este escultor que estoy señalando, y me perdona que lo señale. Bueno, compadre, eso está. Gabriel. Sí, Gabriel. Y allá está la historia. Y él hizo un alcatraz en la tumba del padre Alcides. Le encargaron la estatua también, y la hizo mi compadre. Bueno, pero estos son cuentos que van saliendo poco a poco. Resulta que en medio de la finca de los Willis, que está entre la Tanela y el Natí. ¿Tanela de dónde viene? Del Cuna. Tai Tanele,
Tanela, apartado de dónde viene, apartado, el taitado, el plátano, nace, eso es embera, perdón, es cuna, esos son, el natí es de la calabaza que llevan las mujeres cuando están gestando, se llama natí, eso es cuna. Todo eso había que recogerlo. ¿A quién le tocaba? A este pobre pendejo. Le tocaba. ¿Por qué? O si no, ¿qué iba a hacer yo por allá? Me hubieran echado. Gabriel me dijo, se me va de aquí si no va a llevar las historias. No quiero ver. Allá, la que no se puede saber. Bueno, la que no se puede saber. Muchas cosas. Oiga, cuidado pues la cuentan porque me... Que no salga de Sudamérica. ¿Que no salga de dónde? De Sudamérica. Ay, no, bájela un poquito. Resulta que una vez los hermanos Willis estaban cansados de que le quemaran la mayoría. Los hermanos Ochito, los Ochoa, o Ochitos, de nosotros, esa gente ustedes la saben. No me cuenten esto, testigos que no van a salir de aquí. Bueno. Esto me lo contó un amigo de mi compadre. Y yo la cuento aquí, se llama Pacto de Mulas. Resulta que estaban mamados y llamaron a Fidel y le dijeron, estamos mamados del quinto frente de la FARC. ¿Cómo vamos a echar a esa gente de aquí? Usted nada más se atrevería a sacarnos a esa gente. Y le dijo, listo, yo lo saco de aquí. Él venía de San Pedro de Urabá y se reunieron en San Pedro todos los ganaderos y yo aporto. Era el pago que se exigía también al ganadero, se le exigía y se montó la paramilitar y se montaron esos parascos y se montó todo. Quietecitos, por favor. Entonces, él le dijo a Conrado Willis, yo voy a bajar con toda mi gente en la Merindia. El compadre sabe cuál es la Merindia. Llenó la Merindia y se vino por todo y empezó a entrar por Balboa y entró por todos esos pueblos y hubo unas matazones que no las quiero contar porque no es pertinente. Y pacificó eso. Entonces entró el alemán y le dijo, este territorio es mío. Entonces le dijo, listo, yo me voy, pero le entregó al alemán el paramilitarismo. Bueno, resulta que cuando bajaba de la finca, el señor Willis Conrado, montado en una mula alazana hermosa de una alzada de casi 1,80, y había traído en la Merindia otra mula de igual alzada, y no andaba sino ella, y él se ponía en bandolera el fusil AK-47 castaño, y él andaba con eso terciado, y se encontraron en Titumate, se dieron la mano, y lo mira montado en esa mula, y le dijo, compadre, ¿Quién a quién? le dijo Castaño a Willis, compadre, esa mula es suya. Yo, sí, esta mula es mía. Se la juego a la mía. Vamos a ver cuál de las dos mulas, y eran dos mulas, se sabe que una mula puede costar 30, 40 millones, una mula buena, eran dos joyas. Vamos a jugarnos, esa me lo contó Henry. Yo no sé si eso era verdad, pero yo lo estoy contando aquí. Bueno, y aquí no va a salir, ¿cierto, muchachos? No va a salir, bueno. Porque si no, ¿qué hacen con este poeta? No, me echan una mula de esa a mí. Bueno, se para Castaño y dice, llamó uno de los de él y le dice, revíseme las dos alzadas de esta mula. ¿Cuál tiene más alzada? Iguales. Revíseme los dientes de esta mula. ¿Cuál tiene más edad? Iguales. Y le dice el compadre, le dice el Castaño,
Oiga, compadre, vamos a jugarnos estas 2 mulas. Vamos a jugarnos estas 2 mulas. Vamos a salir de la finca suya, en el Natí, y en la confluencia del Natí con el Tanela, que era la finca de él. ¿Cómo era que llamaba? Patio Bonito. Gracias, compadre, muy amable. Me complementas. Entonces, salieron de Patio. Al otro día iban a ir en el recorrido, iban a ir quebrando todo lo que no fuera, y la Guacona y todas esas fincas, todo eso lo patearon, todo eso, porque eso estaba sembrado en otras cosas. Bueno, sí, señor, ¿usted quiere jugar la mula conmigo? La mula mía es mejor. Y digo, bueno, mañana salimos de Patio Bonito a conquistar todos estos pueblos. Y la primera, ¿cómo es que se llama el pueblo que sigue de Balboa? Titumate. No. Gilgal. Gilgal. Vamos a hacer una apuesta gracias, compadre. Vamos a hacer una apuesta desde aquí, desde Patio Bonito, al que llegue primero a Gilgal, en la mula, y ese se queda con la otra. Digo, compadre, es un hecho. ¿La mula es suya o la mula es mía? Sí, señor. Entonces, dijeron, esa noche durmieron los 2 en Patio Bonito, y al otro día de madrugada, con todos los muchachos y enfusiladas toda la gente, salieron para Gilgal. Cuando en el paso del Natí, en el paso del río Natí, a caballo, ya le llevaba Fidel Castaño 4 o 5 carros, porque iban también en los carros, de ventaja. Y cuando llegó a Gilgal, ya la ventaja era tal que Fidel Castaño se quitó la ropa. No había nadie en Gilgal y habían desocupado. Ya esa noticia estaba dada. Ya habían desocupado todo el pueblo. En la plaza había una cantina con botellas de soda. Y él no tenía, y había llegado con un calor tan grande. Se quitó la ropa y se desnudó. Se bañó con soda. Y en la pileta se acabó de bañar. Y cuando había acabado de bañar el caballo, la mula de él, y entró el otro en la mula y le entregó la mula. Apuesta de mula. Y ahí la novela, Pacto de Mulas. Y había novela para todos. Y ese es un cuento que tengo yo, que el final es distinto y no se puede contar aquí. Ese sí no se puede. Bueno, eso, así nace la literatura. ¿Cómo nace la literatura? La literatura no es más que un cuento largo que uno le pone es que un principio y un fin, pero eso no tiene principio. Nació Yerba Roja ahí, como nació Pacto de Mulas, como nació Ciudadano no numerado. Una bobada. Yo me puse a esto está sin historiar. La costa pacífica sin historiar. Ningún pueblo tenía historia. ¿Quién fundó a Gilgal? Atlántico. Entonces, ¿quién fundó San Francisco? ¿Quién fundó a Candí? Y yo, esto está sin historiar. Entonces escribí Ciudadano no numerado, que soy yo. Otro sin numerar. El escritor no tiene por qué estar numerado. Ni siquiera sé manejar ese aparatico que ustedes tanto quieren. Yo le tengo el terror a ese aparato, porque no lo sé manejar. Yo creo que yo me voy a quedar así, pero, ese aparatico por allá afuera. Porque primero en el escritor está la imaginación, la imago, la imagen, pero la imagen narrada. La imagen que se narra, que se cuenta, el encanto de sentar aquí 20 personas y contarles todas estas pendejadas. ¿Cómo nacieron esos? Entonces se escribía en Ciudadano no numerado toda la historia desde las Islas Mulatas hasta Gilgal y más allá, el pueblo que sigue. Santa María, la antigua del Darién. En fin. Es porque, y todos esos nombres
al fin lo van castigando a uno porque la memoria se va cargando con ellos. La memoria va entrando en ellos y va saturando de todas maneras la memoria. Pero es necesario que el escritor también se dé sus treguas. Y después me fui, si soy capaz de hacer una novela colombiana, 2 novelas colombianas, 3, hice una novela sobre Medellín, Adiós Caballo, y empecé a hacer novelas de Colombia, y de pronto digo, ¿y si yo me salgo de este patio y me voy para los patios de América y hago una novela cubana, y hago una novela argentina, y hago una novela peruana, y me puse en esa tarea, y hoy tengo novelas de todos esos patios de América. ¿Por qué? Porque yo iba a leer esto, pero si se los cuento es mejor contado que leído, porque leído parece un discurso de parroquia. Y eso sí no Pero suena. estamos en una parroquia también. Estamos en una parroquia. Bueno, ustedes hagan preguntas. Javier, Sí. una pregunta, o sea, tienen la secuencia así en los libros. ¿Cuándo fue el Camino del Caimán? Ah, bueno. Ese fue el ganador del Premio Nacional de Novela. Ese es el Eduardo, resulta que yo Vea, el camino lo empezó Jaime Chavarría, que se lo llevó por Yo allá. me fui a vivir, Jaime Chavarría es un amigo muy querido, el esposo de Cruzana, y resulta que yo me fui para el Chocó porque Cruzana me invitó y me invitó Jaime, y él vivía en el Niño Jesús, un barrio No, peor, en Bolsillo atrás, en Bolsillo atrás, barrio perdón. Kennedy, Bolsillo El último barrio de Chocó, allá nos tocó vivir. Bolsillo atrás. Bolsillo atrás lo llamaban. ¿Cómo sería de atrás? Que estaba en el trasero del pueblo. En el trasero En del el pueblo. trasero, allá habitamos. En el Bueno. trasero de Quibdó. De Quibdó. En tiempo de inundación hay que entrar en un potro. ¿Verdad? Hay que entrar en un potrico. El potro es una canoa de madera. Y le salió una investigación a Jaime, pero como él era profesor no pudo, entonces llamó a Javier que si tenía la investigación. Siga con el relato. Eso, ayúdenme por favor. Sí, hay una investigación. Resulta que yo me volví para Bolsillo atrás, para Chambacú. Para Chambacú. Y yo allá era, imagínense que los niños se aprovechaban el aguacero para bañarse en el aguacero y felices. Y yo decía, ¿cómo le parece? No hay que prender la tina, no hay que hacer nada, no. La teja le lleva allá y ahí se bañaban. Bueno, y empezó a nacer en mí el camino del Caimán. ¿Cómo nació? Yo cómo me bautizaba. Si yo era un foráneo, yo era un recién llegado, yo no era un chocuano. Entonces cogí y me bauticé a mí mismo con el nombre de Fray Caimán. Yo dije, no, tiene que venir aquí un personaje que sea distinto, porque no me puedo poner un personaje antioqueño porque no tengo derecho. ¿Cómo voy a hacer la lectura del...? Entonces dije, pero Fray Caimán sí la puede hacer. Fray Caimán puede hacer la lectura. Entonces me puse y la investidura de Fray Caimán y me fui a recorrer con Jaime todos esos pueblitos y todos esos ríos. Y entonces nació la novela que ganó. Y lo mandé, el Camino del Caimán, la mandé al concurso de Bogotá en 1995. Bien, mandemos esto. A Caballero Calderón, el premio Al nacional Caballero Premio Calderón. Nacional de Novela Eduardo Caballero Calderón. Mandemos esto. Y sí, cuando me llaman, usted es el señor Echeverry, Francisco Echeverry. Sí, señor, ¿qué se le ofrece? Cuénteme. Ah, usted acaba de ser galardonado con el premio Eduardo Caballero Calderón de Colcultura. Lo esperamos por aquí, sus pasajes le llegan, todo le llega. Y fue llegando todo. Pero eso no es lo que cuenta, porque eso pasó y ya nadie se acuerda de eso. Lo importante es que quedó la novela. ¿Alguien la leerá algún día? Sí, posiblemente alguien la lee.
Pero hay una cosa que rescatar ahí, rescata el lenguaje, rescata nombres de territorios, de pueblos, de caminos, de padecimientos de las comunidades. No, O sea, el ojo lector del contexto es muy importante para quien le guste la literatura y el arte, porque el artista es el que nos devuelve la otra noción de la creación. Aquí hay una creación. Esto todo, la creación se han hecho los hombres, han hecho gran parte de la creación. Y lo sublime de la creación lo hacen los artistas a través de la lectura y construcción desde las artes de ese nuevo mundo. Entonces, en el Camino del Caimán recoge mucha lengua nativa, lugares que no aparecían ni en los mapas, y eso va teniendo fuerza literaria no, y yo, de la forma como lo narra. una de las cosas, perdón, Susana, resulta que yo, para conocer el pueblo chocuano, donde me tenía que ir, y me fui para el malecón de Quito. Me sentaba tardes enteras a oír, pásame la bucharaca. La bucharaca, 500 chocuanismos me recogí yo en el Maloquín, y ahí fundé la novela, recogiendo chocuanismo. La bucharaca es la monedera. ¿Quién iba a saber yo, un paisa, que una monedera se llamaba bucharaca? Pues hay que recogerlo, a ir al pueblo a recoger, y me recogí 500, y dije yo, aquí nació el Camino del Caimán. Y aquí nació Fray Caimán. Y nació así nacen las cosas y los cuentos. Después fue una cosa también me fui para Medellín, y ahí escribí un relato que se llama Ataúd por teléfono. Resulta que Ataúd por teléfono, yo tenía un recuento de México, y me puse a escribir Ataúd por teléfono, porque nosotros estábamos en una violencia que Medellín era ataúd por teléfono. Y mandé ese relato A México. En el 98, y me mandan de allá de México, véngase para la biblioteca Palafoxiana, señor escritor, que usted acaba de ganar el premio de México, y me fui para allá. Y sí, señor, y hay una virtud que tienen los mexicanos, que no la tenemos nosotros. Aquí se gana un premio y el libro se pierde. Allá se publicaron 10.000 ejemplares en México, 10.000 ejemplares. Aquí ni El Tiempo, ni el colombiano, ni nadie referenció eso. ¿Por qué? Porque no existimos. El artista no existe. Pero una cosa mayor. Tengo que pagar a esa prensa esto. Sí. Allá me dieron $8.000, y otra cosa que me pareció muy bonita. Señor escritor, se va a llenar la biblioteca Palafoxiana de Pueblo a México el día que usted vaya a leernos el cuento a todos. Y la Palafoxiana, eso de México, eso es un monumento de biblioteca enorme. Y me sentaron a mí en un tabletico y en una mesita no más, y me dijeron, siéntese ahí, y usted nos va a leer, y se fue llenando esa vaina de gente, y usted nos va a leer Ataúd por teléfono. Y sí, señor, lo fui leyendo Ataúd por teléfono. Aquí gana uno un premio, aquí me gané en Medellín otro premio de otro cuento. Y ni siquiera, no, páguele el premiecito y despáchelo rapidito, váyase rapidito. Adiós, caballo. Adiós, caballo, sí, Adiós, caballo. Sí, Adiós, caballo nació en Medellín. O tenías una antes que era A Voz de Balazo también. A Voz de Balazo es el nombre del secuestro. Ah, sí, no, Sí, esa otra secuestro. era El Valle del Dundún. El Valle del Dundún. El Valle del Dundún fue la primera novela que se escribió en Medellín sobre toda esa cuestión, y nunca se le dio reconocimiento. Yo la tengo publicada porque la publiqué, pero no la voy a incluir en mi currículum, ya la dejé descartada. ¿Ustedes saben qué es el Dundún? Es el Valle,
La valla Sí, el gundú, sí. es correcto, sí. Eso que, claro, entra, le hace un pequeño, pero está allá adentro, o sea, Pero lleva veneno. lleva veneno. Él lleva veneno y tú no te salvas. Así te pegue aquí, le da gangrena al hueso. Entonces, eso se utilizaban esas técnicas. Yo esas técnicas las había visto y entonces compuse la novela y la dejé por ahí, la publicó el hermano mío y eso quedó por ahí. Por ahí tengo un ejemplar y dije yo que se pudra por ahí solo. Eso. Porque es que es demasiada ya literatura, es demasiado cuento y ya a esta edad este viejito chuchumeco se va cansando y fatigando. Y dice uno, ¿hasta dónde voy a llegar? Ya no más novela. Después me fui para Cuba y Pero terminale de contar de Adiós Caballo, Ah, porque bueno, yo me metí ahí en el cuento. resulta que Adiós Caballo nació en Medellín de una familia rica, muy rica, que tenía fincas en Urabá y vivían de la ganadería, como vivieron los grandes ganaderos de Medellín, de las ganaderías del Sinú. El Sinú tiene una ventaja. El Sinú, el río Sinú, ustedes conocen el don del Nilo, que el Nilo se riega, inunda, se retira y abona las tierras. Eso es el Sinú en ese tiempo, ahora ya no. Se regaba y abandonaba y volvía y cogía el cauce. Y vinieron unos japoneses y había comida enterrada de esas inundaciones para ganados de el Angleton, que es un Angleton de Inglaterra, que es un pasto muy exigente, pero que produce 1 kilo a la res diario. Eso no lo produce los otros. 1 kilo diario gana un ganado, un gordo alimentado con Angleton. Todo eso lo va uno llenando, va llenando al escritor, y yo veía que se iban para la costa y venían con sus carros llenos de patos zarceta, patos pisingo, y le repartían en el club campestre, Y yo decía, aquí a Javier no le van a contar ese cuento. Ese cuento lo va a contar Javier Echeverry a su manera. Y entonces conté ese cuento. Entonces el Adiós Caballo era el caballo de... Adiós Caballo era el caballo, sí, de un chilapo. Sí, ahí nació Adiós Caballo. ¿Por qué? Por la necesidad intrínseca de que no se coman el otro cuento del pato zarceta y del Angleton solamente. El Angleton, ¿qué será el Angleton? ¿Qué es el Angleton? Eso no. Pero para un ganadero, pregúntele qué es la panamericana, o la panameña, o qué es el Angleton. A Chocó lo conquistaron, no tiene tierra, no tiene que sostenerse, y lo llenaron de panameña. Y eso se chupa y deja desforestado completamente. Pero hay aquí una cosa, Javier, que lo va a interrumpir. Sí, bien pueda. Javier tiene en este momento 16 relatos que están en personajes, en mitos, en historias, en fantasmas, que son de Jardín. Yo quisiera que, porque se va acabando el día, que nos hables sobre esos 16 relatos que tenés, de los cuales hay con editorial Libros para Pensar, hay 8 publicados. ¿Por qué no nos hablas un poco de esos relatos de Jardín que nacen en la voz de mi mamá, pero que se transforman en la literatura de Javier? Resulta que mi mamá era una cuentera innata. Mi mamá era una cuentera que después del rosario se sentaba a escucharnos, a darnos los relatos. Y yo cometí el pecado más grande que se puede cometer en literatura, que fue pergeñar todos esos relatos y ponerlos en cuentos de Jardín. Y me di cuenta que había cometido un pecado que yo llamé los abortos de escritura. Por ahí todavía hay abortos de escritura que yo quisiera hacer añicos, pero no puedo porque no me pertenecen ya.
¿Qué hice yo con esos abortos de escritura? Los voy a retomar. Les voy a quitar todo toda la maleza y el folclore, que el folclore no se puede, la literatura no puede quedarse haciendo folclore. Y fue muy difícil, y yo los llamé a esos cuentos abortos de escritura, porque eran abortos. Eso no tenía pies ni cabeza, y había que darles una textura literaria que yo ya podía dársela, y los rescaté, y ahora tengo más o menos unos 15 relatos que me los va publicando la editorial Libros para Pensar. Llevamos 8 relatos y ha sido un logro haber y rescatado los cuentos, no en la voz de mi madre ya, sino en la voz de mi madre, pasar por la voz mía y devolverlos a la voz de ellos. Es lo más difícil que hay. Mi madre los cuenta, es un cuento pequeño. Yo lo cargo en mi mochila. Yo lo pergueño, lo cargo en mi mochila. Pero enseguida los voy a cargar yo también. No quiero cargarlo yo. Que los carguen ellos mismos y se los devolví a la literatura. Fue la única forma, pero qué tarea tan titánica y tan difícil de hacer. Pero para eso está uno. Ahí están las gavinas, que si alguien tiene memoria, las gavinas existieron en Jardín, hijas del señor Gavino, y ahí está ese relato. Y las gavinas tienen otro cuento. Resulta que yo le conté a mi hermana las gavinas. Me dijo, sí, Javier. Y ese que se robó las gavinas no peleó por la última que se iba a llevar, no peleó por la última gavina, la dejó ir, la bajó del caballo y se las tiró a los otros. Dijo, no señor, usted tiene que hacer que ese sombrerón pelee por las gavinas. Y cogí y saqué el látigo del hombre. Y cogí con el látigo del ganador del sombrerón y marqué a todos en la mejilla con la S de Satán. Y esa S jamás se la pudieron borrar, por más agua y jabón que le echaron. Y ahí cayó el cura que yo había metido en las vaginas. Y también lo marqué con la S de Satán. Bueno, esos son cuentos. La última gavina muere Ah, sí, Lo que claro. pasa es que ahí van a encontrar uno. enamorada. Ah, sí. Y tenía una particularidad. Cogía y hacía esto. Le daba besito. Se daba besos ella misma, como se los daba el sombrerón, y enseguida los ponía en su mejilla. Y murió también, y le tiraba besos a Morrón, porque Morrón en Serranías era el monte donde ellas tenían la casita de Morrón. Que hay una pintura que me legó, ¿dónde está? Calomario Cañaveral. No, Willy Arango. Ah, Willy Arango lo es. Willy Arango. Se me van algunos nombres, si se me filtran algunos nombres, no se preocupen. En las gavinas pueden encontrar dos finales. Uno, esta primera, que es muy cercana a la realidad, donde la gavina se queda viviendo en el pueblo. Y la otra, frente a la exigencia de Lucía en la lectura, le da la marcación. Esa es ya la segunda. Entonces pueden encontrar en las gavinas esos dos finales. Las charlas que hemos tenido así, yo he tratado de no encuadrarte, sino ver lo que no quieres decir. O sea, el que habla para mí, yo le oigo, pero necesito que él me diga lo que me quiere decir. Quiero decir, o sea, dentro de las gavinas, por ejemplo. Espera, para que, porque como estamos grabando esto. Ya. Dentro de las gavinas, ¿cuál es como la sátira? Porque los cuentos tuyos no son unos relatos pues, así, que contó un cuento así de hadas y que llegó una gavina y se voló con el sombrerón y tal. No. ¿Qué es
cómo se entiende esa gabina. Pero ahí está inmerso para no caer en la literatura de compromiso, porque la literatura no es comprometida. La literatura, como yo dije, no tiene compromiso con nadie. Y no quería yo dañar el relato metiéndole política. No es política, sino la parte religiosa de un pueblo como Sí. Jardín, Ahí está conservador, religioso, Sí. lo que usted quiera. Pero Y salir también- un ateo como usted. Pero ahí está metido también de refilón la historia de la escopeta que mata a Perucho Gavino. Perucho Gavino, cuando lo van a meter sitio y gritó la misma vaina: ¡ay, balazo! ¡Ay, balazo! Esa frase es de mi madre, pero no es sino la misma frase que Julio Arboleda y el otro presentaron en el Paso de Marruecos, donde los mataron. A 52 metros del Calvario de Sucre está el de Arboleda, y Sucre, cuando le sintió el balazo, gritó: ¡ay, balazo! Y mi madre no se lo atribuye a Sucre, sino que se lo atribuye a Perucho Gavino. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Recogerlo y quitárselo a Sucre de la historia y ponerlo a Perucho. ¿A quién más? Esas son las historias. Sí. Gloria Elena Arenas, pues quiero contarle a todos que en la parcela agroturística Don Agro hay una tertulia que se denomina Letras, Música y Vino, y ahí trabajamos la literatura tuya, Javier. O sea, yo he sentido un compromiso con el municipio, con los autores. Me dieron un espacio. Sí. Me abrieron un espacio. Exacto, Muchísimas tienes gracias. un Pero hay espacio cosas que no muy pueden grande publicar, allá. Porque detrás de los ojos no lo vayas a publicar. No, para nada. Eso es un Porque me compromiso cortan la tuyo. cabeza. Eso es un Digamos. compromiso tuyo y mío. No, allá hablo de la novela de las Gavinas. Leo apartes, tenemos unas interpretaciones, tenemos unos sombreros para que las personas se coloquen el sombrerón, y hacemos una serie de actividades alrededor de ese libro, y promovemos los otros libros. Me encanta ese recorrido que has hecho como la secuencia de los libros, y porque entonces aclara también un poquito más el discurso que tengo yo para mis visitantes. Todos acá están cordialmente invitados a que nos visiten. Estamos en las Arboledas, sector El Aguacate, tierra de Manuel Mejía Vallejo, el otro autor que promovemos, con La Tierra Éramos Nosotros y La Casa de las Dos Palmas. Esos son los 3 libros que promovemos en esa tertulia. La factura electrónica. Yo quiero felicitar esa iniciativa, porque es uno de los trabajos que tenemos con el maestro Javier Echeverri, es que en su pueblo se hable y se lea a Javier Echeverri. Entonces cuenta con los libros de Javier Echeverri para que los tenga allá. Y hay un trabajo que está haciendo muy bonito la profesora Rosa. ¿Dónde está? Que hizo unos mapas en los rincones donde se ubican las historias, los relatos de Jardín, escritos por Javier Echeverri. Entonces, que estén en comunicación las dos, porque algún día muy rico que a esa tertulia vayan los chicos que se están formando con la profesora Rosa. Esta mañana estuvimos en un colegio de la Granja, y hay un profesor que también está haciendo un trabajo muy bonito con niños. También están trabajando los de primaria, los de bachillerato. Entonces, rico que estas iniciativas trabajen unidos. Unidos podemos hacer más. Es una cosa que siempre le digo a mis escritores. No solo que quiero brillar yo y no. Uno brilla más cuando hace brillar a otros. Entonces, rico que saquemos adelante, porque finalmente el que gana es el municipio, los niños, los jóvenes que deben conocer toda esta cultura. Y que conozcan a Javier. Y que conozcan a Javier, porque es muy triste uno en muchos momentos preguntar por la literatura de Javier, o hablar Javier Echeverri. No lo conozco. Y eso es responsabilidad de nosotros. Hay 2 libros. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Pedro Pablo. Micrófono. Venga a ver. Denme un abrazo, Andrés.
Quiero hacer una cosa. Agradable compañero, Susana, porque fue compañero mío desde la escuela hasta hoy. Yo quiero resaltar una cosa Sí. que dice Gloria, y es que más que un personaje como Javier, es empezar a entender que Jardín tiene relato. O sea, que en Jardín hay historia, que en Jardín sus lugares no son anónimos, que este no es un anónimo, que este no es solamente un pueblo del mercado, de la fachada de las casas y del negocio del café delicioso y de los hoteles maravillosos y de la fauna. Aquí hay un relato, o sea, aquí hay historia, aquí hay relatos, aquí hay personaje, aquí hay mito, como en el mundo griego. Como alguna vez leímos a los griegos y nos maravillamos de los griegos, pues en Jardín hay historia, en Jardín hay mito, hay relato, hay personajes, hay espacios, hay lugares, hay quebradas con nombres, con historias. O sea, este terreno y las gentes tienen un asidero en la historia de Colombia y del mundo. Cuando... verdad, pero la literatura tiene una diferencia, la literatura tiene una diferencia con la historia, y es que a veces la historia la cuenta el que está en el poder, la literatura es transversal, o sea, a través de la verificabilidad, no, de la verosimilitud, a través de la verosimilitud, la literatura trasciende al historiador y la historia. Por eso hay que ir, cuando Javier dice de lo folclórico, del relato que contaba Gertrudis en las noches, pasar de esa voz oral, después cargarla a él en su voz y trascenderla a ser un personaje universal, que esa es la tarea. O sea, que esos personajes no sean solo, siendo de Jardín, son personajes que funcionan a cualquier cultura que lo lea. En México, cuando leyeron el ataúd por teléfono, vieron, este relato es universal. Los mexicanos rendimos culto a la muerte y la alimentamos y todo ese mito que hay frente a eso, esas calaveras que cuelgan en todas partes. Jardín puede tener esos espacios, los bares, las cantinas y todos pueden tener los personajes tanto de Manuel como de Javier. O sea, aquí el que llegue no solamente se va a tener esos deliciosos cafés, estas deliciosas comidas, sino que también aquí hay historia. Jardín es un pueblo con mitos, con historia, con personajes, con grandeza. Y esos pelados que están educando Rosa, que está educando el profesor de Verdún, los artistas, eso nos están dando, estos pelados tienen madera. Bueno, aquí entró pues la pedagoga a hablar mucho tiempo. Ya le vamos a dar aquí, díganos vos que estás dirigiendo, Pedro, que te quité la palabra, sigue él y yo. Bueno. Sí, muchas gracias, Susana. No, simplemente hay pues estaba pensando, yo me enteré apenas ahora de dos libros que me han impactado mucho de Javier. Me voy a referir en primer lugar al que considero en segundo lugar, El enronado del puente Pisano, que es un libro relativamente corto pero muy apasionante, en que no se ha destacado nunca ese aspecto de Javier. Para mí ese libro representa El enronado del puente Pisano, es el relato de un espanto que hay en el trapiche de tu tío. Morelia. Es en la Morelia, y él sale del trapiche a altas horas de la noche y llega, y todo el trayecto es desde la Morelia acá al Cuchillas. Y el libro eso solamente es el relato del paso, del trayecto. Y es un suspenso que le digo que ni Hitchcock, así como Hitchcock es el rey del suspenso en el cine, yo diría que Javier Echeverri es el rey del suspenso de la literatura. Perdón, y al otro que me quiero referir, lo más brevemente posible, pero que me parece más hermoso, a mí me parece el más hermoso relato de todos, porque lo vivimos de niño. Aquí lo veo.
Carabina. Carabina es, yo estaba por ahí, pues estábamos que en el segundo de escuela, primero de escuela, y cuando íbamos para la escuela, donde hoy es el hotel del doctor Marín, los balcones, ahí había una choza de una familia, pues la Ramírez, unas viejitas que vendían unos chupetes deliciosos y yo no me acuerdo qué más, y harina de memé, y bueno, y todo eso, comprábamos para la escuela y ahí se paraba una señora morena, muy delgada, y cuando, yo no sé si alguna vez lo dije, pero los compañeros de Carabina Vieja Cochina. Sí. Y entonces, sí, de pronto sí, ¿por qué no? Pero entonces, y a mí me intrigaba mucho. Y bueno, y yendo para la escuela, había una casa antes de la escuela que tenía un sótano y ahí vivía Carabina. Y ahí dormía. Y era pues... Y entonces yo veía a unas señoras muy lindas de aquí de Jardín, no sé si Marielita Posada, la mamá de Antón, ¿cómo es que se llama? Blanca Osorio, doña Blanca Osorio. Doña Blanca Osorio, ¿quién más? Unas señoras que veían por ella, que la cuidaban, la velaban. Y no voy a, pues yo quisiera que en la voz de Javier se refiriera brevemente pues, a esa historia, porque es de las historias más bellas que yo he leído en mi vida. Gracias, Pedro. Eso son personajes. ¿Qué ibas a decir? No, para que vamos finalizando, que ya nos dijeron que el espacio es que... Ustedes saben que estamos bajo el plano. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por este espacio. A don Javier Echeverry. Quítame ese don que me pesa mucho. Bueno. Entonces a Javier Echeverry es un honor escucharlo y hay que escucharlo con mucha atención. Entonces usted al comienzo de la conversación nos hizo una pregunta que no me quisiera ir yo a mi casa sin saber más de ella. ¿Por qué las campanas de Jardín tienen nombres de santos? No solo las campanas de Jardín tienen sus santos. Las campanas de Notre Dame en París, las de Alemania, todo es una tradición europea ponerle nombres de santos a todas las campanas. La tiene Notre Dame y la tiene, porque no iban a venir desde Hamburgo las campanas, desde Alemania, desde esos muelles de Alemania, no iban a venir de Hamburgo con el nombre de las Teresitas, son dos, y la San Miguel, ya venían bautizadas. ¿Tienen nombre las campanas, las escopetas de Jardín o las campanas? Sí, es muy importante que... Sí. Entonces yo quisiera enlazar aquí algo. Sucede que esas dos campanas sagradas que vinieron a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción es patrimonio. Una de ellas se dañó y muy olímpicamente la reemplazamos por una... Pero ¿cuánto vale traer de Alemania, de Hamburgo? Vale más. Ah, bueno, sí sería, sobre todo que esos bronces son muy templados y se van fatigando. Y la campana, y me faltó decir una cosa. Cuando moría la campana mayor de San Miguel, moría la bruja de Chusparrota. Entonces, si la campana agoniza, la bruja de Chusparrota está agonizando. Pero cuénteles por qué, porque venían 3 brujas en ellos. Ah, sí, ya conté. Ah, ya lo contó. Bueno, eso, muchas gracias. María, antes de que yo quisiera un breve cómo se gestó Carabina. Bueno, lo que pasa es que un cuentecito muy chico, hay que darle cuerpo. ¿Y cómo no se le da cuerpo? Ella era lavandera y lavaba la ropa sucia de mi casa, de la casa de todo el mundo, en unos talegos, en La Paraísa. Ella era ya cuando tenía 16 años, y era una muchacha de pisada muy
muy elegante, muy suave, y tenía unas caderas y una vaina, y se cogenlo como hacían las lavanderas, se subían la falda aquí, se la metían en el calzón y pelaban el fundillo bien pelado, y bajaba un arriero de Támesis, y una mula se enredó en el cañaduzal, y este se asomó y vio esas dos caderas de 16 años, y que se quedó prendado de esas caderas. Bueno, dijo, ¿qué es esta muchacha? Y la muchacha se dio cuenta y lo agarró a piedra y sacó la mula y sacó al arriero a piedra. Feroz, una lavandera con todo puesto. Bueno, y este hombre la siguió viendo en las rondas de plaza. Esta venía también a las rondas de plaza, que eso acabó en Jardín, las rondas de plaza, y la veía y se prendó de ella. Y otra vez venía él subiendo con las mulas de Támesis, y en la faldita subía ella con el talego de la ropa. Venía con los pies en unas sandalias y pisando como un ángel, pero cansada. Y llegó él y adelantó la mula y le arrebató y ella gritó, mi ropa, se va a volver pantano. Y él la cogió en la mula, le dijo, no, ¿está segura? Puedo seguir y acompañarte hasta su casa. Y ahí se enamoraron, se casaron, y en la en Cañaveral, allá en Cañaveral se casaron, y resulta una cosa muy rara. La mamá no quería que esa novia para él y no le prestó la casa, pero los vecinos le prestaron la hacienda, y ahí hizo la fiesta. Pero un hermano tenía un enemigo, y ese hermano en el baile cometió una de las cosas más horribles que puede cometer. Fue que en la fiesta, al dar las 12, llegó un arriero a comunicarle una noticia. Y le comunicó una noticia. No importa que le haya comunicado, le comunicó. Y él cogió, se fue por donde estaba la novia y el hermano, pidió un taco de dinamita de los voladores, lo cogió, lo encendió, se lo metió a la boca y salpicó el manto de la muchacha. Y el arriero ya se había ido. Y entonces el esposo dijo, yo sé quién mató a mi hermano. La besó a la novia ensangrentada con todo y le dijo, yo voy a vengar primero a mi hermano. Ya vengo. Y se fue a encontrar el arriero. Y usted me va a esperar en la esquina de la Ramírez, que yo bajo con las mulas, bajo con la mulada, la recojo a usted mañana o pasado mañana. Espéreme que yo ahí no le fallo. Y nunca volvió. Y ella se quedó esperando toda la vida en la escala de la Ramírez. Esa es la historia que cuenta el escritor. Ustedes verán si se la creen. Y aquí tenemos el trabajo de la profesora Rosa, cómo le va dando en los terrenos que Europa se hizo grande y se hizo conocer, porque los escritores nombraron el Danubio, no tampoco queda allá, el Támesis, todos los ríos y los lugares. Aquí Rosa está haciendo un trabajo con los estudiantes. ¿Nos quiere contar usted? Sí, creo que es bueno, no Sí, sé si claro. todavía. Buenas tardes. Pues básicamente he partido como el ejercicio de cuáles son los mitos y las leyendas de los pueblos. Y entonces primero hago el ejercicio como de contar los mitos y leyendas de Javier, Gustavo Zapata de Andes. También recopila en un libro varios mitos y leyendas en la vida entre Río Sucio y Andes, entonces también se leen en clase a partir de la descripción que hay
tanto los mitos de Javier como los que hace la recopilación que hace Gustavo Zapata. Entonces, los estudiantes se imaginan ese personaje, porque ninguno de los dos libros tiene pues como el dibujo hecho, y los empezamos a ubicar, hacemos una cartografía de jardín, ubicamos las veredas, las quebradas, los caminos, y los estudiantes se imaginan el personaje, los dibujan como ellos se los imaginan, los ubican en un mapa, haciendo cartografía, digamos, del relato. Y aparte de eso, entonces, les digo que busquen, que entrevisten a los papás, a los abuelos, a los tíos, a los vecinos, y que les cuenten por historias o mitos que hay en las veredas. Entonces también se hace al mismo tiempo una recopilación de la oralidad de mitos y leyendas de jardín. Ese es el ejercicio. Muchas gracias, Rosa. Bueno, no sé. Aquí ya estamos aquí terminando. Buenas tardes, maestro, pues muy complacido de conocerlo y de verlo, pues lo vi una vez por televisión y de pequeño se me quedó esa imagen suya cuando autopublicaba libros y en Telemedellín mostraba como todo ese asunto suyo. Pero me inquieta la pregunta por la poesía. Usted hablaba que ese poeta que lo llevó a viajar y a entender, digamos, el sol y ver las barbas, ¿qué nos podría usted contar de esa parte poética? Digamos, no conozco muy bien su obra, pero sobre si tiene usted poemas o poética o obra literaria. Bueno, yo le cuento una cosa. Yo el pecado de la poesía todavía no lo he cometido, pero ya lo cometí. Porque la poética es muy exigente. O así vienes a tuta servis par delicates je perdi ma vie. Oh, que le también, de Arthur Rimbaud. La poética, si no tiene mucha fuerza, si una poética no nos encanta desde entrada, es muy difícil que la poesía logre hacer en nosotros o se quede en nosotros si no se es un gran poeta. Yo no desconfío de ella, pero el fuerte mío en la literatura es la expresión. Y entonces ahí suelto la poética. En los relatos yo suelto la poética porque mi fuerte es la expresión, el sentimiento, y no la anécdota. La anécdota puede pasar y puede esperar, pero esto que contamos hoy aquí es lo que queda. Lo que finalmente se rescata es que este viejo ya chocho y cansado venga a ustedes a contarles estas historias. Y la fuerza de la poesía para mí es la expresión fuerte y la poesía, y es muy difícil, maestro, es muy difícil la poesía. Hoy por hoy ha perdido mucha, pero sigue teniendo igualmente su crédito. Pero Javier, yo considero de que en su literatura hay poesía. Mucha poesía porque tienes un manejo de la metáfora extraordinario. Se me viene a la cabeza, no sé en qué libro es, tú narras una historia de una niña, será Las Cabinas, no sé, de una niña que embellecía todo cuanto miraba. Sí. Esa metáfora es bellísima y eso es poesía. Entonces, así Javier, que la literatura de Javier tiene un alto contenido poético, sin que pretenda buscar pues esa poesía, sino que surge, emerge eso de él. Entonces, la otra anécdota es que yo traté de leer 100 años de soledad y no, por ahí la tercera parte, no lo he leído completo, tengo que abordarlo, pero la literatura de Javier te atrapa por ese sentido poético, por esa hilación, por esa combinación tan bella que tiene de la metáfora con la literatura. Gracias. Gracias. Yo quiero anotar algo. Soy Edward Delgado de la editorial Libros para Pensar. Y con este viaje en compañía del doctor Jaime Chavarría Córdoba, que es el hombre que más conoce el Chocó y nos está acompañando,
de Cruzana Echeverri, una gran poeta y de aquí de Jardín y hermana de don Javier, de Marcela Vélez, que estuvo aquí, escritora y cineasta, hace parte de los talleres de creación literaria de la editorial, y en nombre, pues, yo que vengo acompañando ese proceso, sintetizo este viaje, que es el primero de muchos que espero hacer, promoviendo la literatura de don Javier. Se me viene la siguiente idea y la dije ayer en el colegio. Cuando uno nada en oro, tiende a perder el valor de ese oro. Ustedes, ciudadanos de Jardín, están en el municipio más hermoso de Colombia y más rico en literatura, en relatos, en cuentos, en leyendas, en mitos. Y dejamos perder el valor de ese oro llamado literatura. No podemos perder el sentido y el valor de ese gran oro que ustedes tienen como riqueza cultural. Y tienen la fortuna todavía de tenerlo vivo, un hombre que se ha dedicado desde niño a leer y a escribir. Cuando yo llegué con la editorial hace 5 años a Medellín, la editorial tiene 9 años, un gran maestro de literatura, el maestro Luis Fernando Macías, me dijo: publíquenle a Javier Echeverri Restrepo, porque es el mejor escritor de Antioquia. Y esto no lo dicen los medios de comunicación, a los que toca pagarles para que digan que fulanito de tal es el mejor. Esto lo dicen los que saben, los que estamos metidos en la literatura. Hay que publicar la obra de Javier Echeverri. Nos propusimos, y con la ayuda del universo y de Dios vamos a publicarlos todos. Llevamos 8 libros, todos con un mismo estilo. Él venía publicando unas versiones desde, ¿cómo se llama el nombre? Árbol de tinta. Los hemos cogido, los hemos revisado, los hemos mejorado con la ayuda de él, y estamos haciendo y cumpliendo la palabra que dimos, que se publiquen todos los libros de Javier Echeverri. Y no es una tarea fácil ni barata, pero se está haciendo el esfuerzo. Las hermanas Echeverri están haciendo un esfuerzo para que se vea publicada la obra de Javier. Pero de nada sirve el esfuerzo que nosotros hacemos si ustedes, los dueños de esa literatura, no la promueven y no la leen. Hay que apoyarla. Esperamos, ojalá muy pronto. Yo estoy feliz porque ya 8 en un año. Ha sido un trabajo titánico y este hombre ha trabajado incansablemente en revisarlos, en volverlos a mirar. Se le hace sugerencia, acepta, ha sido un trabajo muy bonito. No dejen perder el valor del oro. Ustedes son una riqueza grandísima. Y ya lo dijo la señora Cruzana, no solo que la gente venga aquí por el café, por pasarla rico, por ver los balcones, sino que también entiendan que hay una cultura literaria muy grande. Y eso, hacerlo con don Javier, pero también hacerlo con los nuevos escritores, con los escritores historiadores. Apoyar a las maestras que están haciendo un trabajo titánico, los artistas plásticos. Aquí nuestro amigo Wilmar, que en pocos días publica su novela, se llama El Profe, una novela muy buena. Estaremos ojalá presentándola aquí, con la editorial Libros para Pensar. El trabajo que viene haciendo Wilmar, ellos dos que nos acogieron y nos han atendido muy bien estos 2 días, 3 días ya, mañana nos vamos. Gracias. Pero por favor, la mejor paga para un hombre que se ha dedicado desde niño a leer y a escribir es que lo lean, que lo promuevan, con sus hijos a hablar de las historias. Que viene un familiar de otro lado, vamos y lo llevo a las Gavinas, vamos y lo llevo al Puente Pisano, y cuéntenle la historia o dígale, consígase el libro y léalo. Vamos a mirar a ver si logramos que algunos de estos libros estén en versión gratuita, colgados en la página de la editorial. Cuando les llegue esa noticia, descárguenlo y promuévanlo, mándenlo a toda la gente del mundo. Mire, de Jardín, la historia de mi pueblo, de mis abuelos, de mis papás. ¿Listo? Muchas gracias, y quien desee escribir y publicar, cuentan con nosotros todo el apoyo. Bueno, otro aplauso para el maestro. Quien desea algún libro, lo compran con el maestro para que se llene la firma. Muchas gracias. Sí, sí.